Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy lunes 15 de febrero del año 2021. De verdad, muchísimas gracias por darle clic a este espacio, el amplio mundo de las redes sociales. Neopolítica TV, NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, y hoy nos acompaña en la entrevista el licenciado Luis Reyes Luna. Él es aspirante a diputado federal por el Distrito 14 de Minatitlán, Veracruz. De verdad, nos da muchísimo gusto tenerlo en esta tarde en una entrevista más. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Platícanos cómo te está yendo en Morena, tu partido, que pues la verdad en este momento pues está a todo lo que da en este momento político. Ya te registraste, ya eres un aspirante más. ¿Y cómo te está yendo? Platícanos al interior de tu partido, cómo se está viendo todo esto. Hay una gran cantidad de aspirantes también a este mismo cargo político. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Platícanos de todo esto. Antes que nada, Fernando, un saludo muy cariñoso a todas las y los cibernautas que tienen a bien estar en este programa. Y te agradezco la invitación por estar aquí en tu estudio. Siempre es grato que nos convoquen a platicar de diferentes temas que son de interés público. Claro. La política no deja de ser una actividad en esencia de interés público, porque de la buena política se deriva una buena calidad de vida, y de la mala política naturalmente claro, suceden cosas como las que lamentablemente están pasando en esta región sur de Veracruz tan sufrida. Claro, gracias. Lamentable. Oye, Luis, el proceso de selección de candidatos ya terminó, ya quedaste registrado como un aspirante más, hay muchos que buscan este cargo. ¿Tú cómo ves tus posibilidades políticas? ¿Cómo sientes el trabajo que has venido realizando? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo te sientes tú con este proceso que está llevando tu partido Morena, precisamente en un distrito en donde se enrarece también el clima político, pero de donde también pueden surgir buenos candidatos? Y hasta este momento, pues tú parece ser que llevas un camino ya un poquito más recorrido, un poquito más firme en este proceso de tu partido. Luis, platícanos de esto. Bien, me voy a permitir hacer una breve reseña de cómo vienen los tiempos en razón de lo que se publicó en la convocatoria que el partido Morena emitió para los que estamos interesados en este caso, la Diputación Federal por el Distrito 14, con cabeceras distritales en Minatitlán. Okay. La convocatoria fue emitida el 22 de diciembre del año pasado, el 2020, y en esa convocatoria se establecieron los plazos para registrar candidaturas para diputado federal. Fueron para el estado de Veracruz, que pertenece a la tercera circunscripción territorial electoral, fueron para el día 7 de enero. Uh-huh. Ese día yo acudí junto con el grupo de líderes que me acompañan, que me están apoyando, que son dirigentes políticos en los 7 municipios que conforman del Distrito 14 Federal Electoral. Me acompañaron a la Ciudad de México a presentar mi registro de candidatura. Cumplí con lo que marca la convocatoria respectiva y me dieron un acuse de recibo de mis documentos. La misma convocatoria señala que el 31 de enero del año en curso, es decir, hace 15 días, la Comisión Nacional de Elecciones debió emitir un dictamen previo que en el caso específico señalaba que si había más de 4 personas
hombres o mujeres registradas, ellos tomarían los mejores 4 para que de ahí surgiera un proceso interno, lo que se conoce como una precandidatura. Sí, claro. El tema de fondo es de que a pesar de que hoy ya estamos el día 15 de febrero, no ha habido ningún pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo sobre lo que la misma convocatoria mandata. Tenemos un desfasamiento de 15 días y de aquí derivo y contesto tu pregunta. Yo me siento muy bien, Luis Reyes Luna se siente muy satisfecho con la respuesta que ha obtenido de los militantes y de los simpatizantes, y también decirlo de la ciudadanía a población abierta, sí. Aquellas personas, hombres o mujeres que no tienen militancia partidista, que pertenecen enteramente a la sociedad civil. He recorrido con mucho cariño, con mucha dedicación los 7 municipios del Distrito 14 Federal Electoral y he obtenido una respuesta muy favorable hasta este momento. Y no es presunción gratuita, contamos ya con una estructura personal, una estructura de mi equipo político que está conformada por más de 1,650 mujeres y hombres que han tenido a bien darnos sus datos duros, sus claves de elector, sus domicilios particulares, sus teléfonos, y que en su momento, si así se dan las cosas como esperamos, ellos son los que nos van a apoyar en mucho en el trabajo ya como candidato formal a esta alta responsabilidad. Oye Luis, pero bueno, este proceso interno de precampaña, digamos, cuando tú dices que hay varios candidatos y que debió haberse emitido ya un acuerdo, una resolución que debió haber salido el día último del mes pasado, ¿qué pasa? ¿Qué contempla tu partido dentro de los estatutos? ¿Qué contempla tu partido cuando esto no se ha cumplido? ¿Qué es lo que sigue? Porque mientras esto esté así, no se ha definido nada para nadie. Pues en realidad la convocatoria como tal no menciona en ninguna de sus partes que haya una sanción específica ante una indefinición. Pero tampoco podemos seguir así a llegar a, ¿qué te parece? Marzo, abril, o sea, debe de haber un tiempo, ¿no? Razonable, digamos. Naturalmente, el hecho de que no se cumplan los tiempos que están señalados con toda puntualidad y claridad en la convocatoria, pues nos dejan un estado de indefensión político-electoral. Claro. A los que de buena fe como Luis Reyes Luna, pues nos inscribimos ante una convocatoria. Claro. También representa una desventaja por el hecho también que los otros partidos que también participan en el proceso electoral, en este caso federal, pues también van a tomar ventaja en cuanto a la designación de sus abanderadas o abanderados para contender el 6 de junio. Y en términos muy prácticos estamos en este momento ante una indefinición, un vacío político, digamos así, ¿no? Que constituye en un elemento jurídico de una omisión que sí afecta las aspiraciones, no solo las mías, sino de todos los que aspiramos dentro del partido Morena a las diputaciones federales en los 300 distritos federales electorales que contempla todo el país. Oye Luis, y por ejemplo, ¿qué se necesita? A ver, sabemos que tú eres una persona que ha sido formador de este partido de Morena, eres uno de los fundadores de Morena, eres una persona que siempre ha sido de izquierda. Recordamos a Luis Reyes Luna como presidente municipal del municipio de Minatitlán, cuando don Amado Guzmán García fue alcalde y pidió licencia. Recordamos esa etapa que tú cubriste aproximadamente 3-4 meses como alcalde. ¿Qué contempla y qué es lo que va a pasar, por ejemplo, más allá de todo esto? ¿Qué va a pasar con las otras los otros candidatos si no tienen una trayectoria, un trabajo político que avale tu partido? Porque yo supongo que tú fuiste a registrarte con un trabajo político. ¿Qué va a pasar con los otros aspirantes? Porque no conocemos qué trabajo político tienen. En el caso tuyo sabemos que vienes de una izquierda de hace un buen tiempo, tienes un trabajo social, tienes un trabajo político. ¿Eso lo está considerando tu partido?
¿Maneja algo los estatutos de tu partido acerca de esto y que pueda ser un factor que te pueda favorecer? Bueno, el estatuto del partido no se menciona como tal, pero como la política es la ciencia o el arte de todo lo posible, nosotros al interior del partido estamos favoreciendo los acuerdos políticos y la unidad partidista. Partimos de esas dos premisas, estamos privilegiando la unidad partidista en todo tiempo y lugar y estamos privilegiando la construcción de acuerdos. Y la respuesta directa a tu pregunta, sí hemos hablado de que todos tenemos cabida porque es una elección concurrente. Sí. Concurrente porque también hay elección para diputados locales y hay elección para presidentes municipales. ¿Y eso qué implica? En el caso de Minatitlán, están en juego 14 posiciones edilicias, un presidente con su suplente, un síndico o una síndica con suplente y 12 regidurías con suplentes. Entonces hacemos la sumatoria, hay 28 posiciones edilicias que están en juego y también en el caso de la diputación local hay dos fórmulas, ¿verdad? Son 30, más los 2 de diputados federales, tenemos 32 cargos de elección popular en juego. Y aparte, también lo quiero refrendar, Morena actualmente gobierna el municipio, en la parte de la presidencia municipal, y también tiene abanderadas electas, diputada electa federal y diputada electa local. ¿Eso qué significa? Que es muy posible, y aquí voy a permitir... Buscan su reelección, por cierto. Sí, algunas compañeras buscan su reelección, están en su legítimo derecho. En la Cámara Baja, en el Congreso de la Unión, se aprobó un voto mayoritario para la reelección de diputados. Llama la atención eso, Luis, yo quiero entrar ahí un poquito de polémica. Llama la atención eso porque se supone que este partido Morena, del que tú perteneces, no iba a hacer este tipo de reelección, no iba a buscar los que eran ya alcaldes, los que eran, digamos, diputados. Se supone que fue una promesa de campaña que ellos no iban a hacer lo que hicieron los anteriores gobiernos, ¿no? Que a toda costa, una veces eran diputados, otra vez eran senadores, el que no alcalde. Eso era algo, o fue algo muy importante, Luis, porque la sociedad tenía un concepto de Morena muy distinto. Y eso ha venido cambiando un poco. Si bien es cierto, la ley lo contempla y es legal, ¿cómo crees que lo está percibiendo la sociedad? Porque déjame decirte, Luis, y para que los ciudadanos también lo sepan, en el municipio de Minatitlán hay una diputada federal que se llama Carmen Medel, que incluso se inscribió en los 3 cargos que están ahí en disputa, para la reelección, para diputada local y para presidenta municipal. ¿No les afecta esto, Luis? Digo, aparte de lo legal, porque está permitido, como bien tú lo dices. Digo, yo te pregunto nada más como para que los ciudadanos conozcan. Lo particular no me corresponde a mí juzgar la decisión, en este caso, de la diputada Medel. No tengo elementos sólidos para decir que sí se registró en 3 aspiraciones. No tengo elementos para señalar, pero políticamente pues sí es cuestionable, y es cuestionable porque el estatuto de nuestro partido, que aquí lo traigo presente, en uno de sus artículos menciona que no debe haber repetición en los cargos o encargos. Es una de las premisas del estatuto. ¿Esto en qué lo basó los ideólogos que crearon este documento? Pues lo basaron en una idea democrática que impulsó Francisco I. Madero cuando tomó la presidencia de la República, y se creó aquella famosa frase de sufragio efectivo, no reelección. Frase que se ha destacado en la historia, inclusive no solo en México, a nivel mundial. Ha sido pero que ya se reformó. Ha sido un concepto de exportación, vamos a llamarlo así. Sí. Y pues también lo ha dicho nuestro presidente de la República. Él es un admirador ferviente de Francisco I. Madero. Y pues se refrenda día con día que no debe haber ambición para repetir en los cargos públicos
o en los cargos de representación popular, como es el caso actual. Te lo pregunto en buen término porque al final de cuentas los ciudadanos también tienen derecho a conocer el pensamiento de una persona como tú, de una persona que ha seguido una trayectoria, que tiene una trayectoria, que tiene un trabajo político. Por eso te preguntaba yo también qué tanto le suman en un registro el trabajo social, el trabajo político, qué tanto le suma a una acción como la diputada que busca una reelección, esta diputada que busca la presidencia municipal, la diputación local. Todo eso es un concepto y que tienes mucha razón, porque el presidente de la República es un gran admirador de Francisco I. Madero, y yo creo que los estatutos de tu partido señalan muy claramente eso, tratando de rescatar precisamente para que no se hiciera esto, porque con la reforma que se llevó a cabo, pues ya está permitido y es legal. Pero el freno que pone los estatutos de tu partido, pues tenían una claridad conceptual de reivindicar la política y de dejar a un lado ese egoísmo que existe alrededor de todo esto, ¿no? Y más que egoísmo, esa ambición desmedida. Vamos a llamarlo como su nombre. Así como suena, ¿no? Entonces esto a mí me llama la atención. Bueno, aclarado esto, que es tu concepto y es tu forma de pensar y que lo haces de forma respetuosa también, y aclarado esto, yo quisiera preguntarte, tu partido también está en un momento crucial porque las encuestas dicen que tu partido lleva ventaja y una gran ventaja. Entonces yo sí quisiera preguntarte cómo ves tú la alianza que se ha conformado entre, por ejemplo, en el distrito de Minatitlán, para no ir más lejos, aunque todos lo saben que en gran parte de la República Mexicana y en el estado de Veracruz hay una alianza entre el PT, el Partido Verde y Morena. Pero en el caso de Minatitlán, a mí me llama mucho la atención el caso de Minatitlán, porque para empezar tú eres un aspirante a la candidatura del municipio de Minatitlán y quiero concentrarme ahí. ¿Cómo estás viendo esta coalición que tiene tu partido cuando las encuestas están diciendo que Morena pues no necesita incluso ni de aliados? ¿Cómo lo estás viendo? Vamos a tratar un tema que va a ser muy entendible para todos las y los cibernautas. Cuando uno busca aliarse a alguien para algún proyecto estudiantil, un proyecto de trabajo o cualquier otro proyecto, uno busca ayuda cuando la necesita. Partimos de un precepto humano, social básico. Sí. Se busca apoyo cuando uno por su propia cuenta no puede. En este caso, y no es mi dicho, lo publica en su edición del 4 de febrero, hace apenas 11 días, sí, el diario El Financiero, que paradójicamente es un diario con tendencia más hacia el conservadurismo, es un diario más orientado hacia la derecha, vamos a hablarlo así. Dije orientado. De los que no le caen bien al presidente. Pues ¿no? de los que son diarios que no comulgan del todo con lo que mandata la Cuarta Transformación. Okay. Vamos a dejarlo simple y llanamente en eso. En esta edición del Financiero, reitero, da un posicionamiento con una metodología seria. ¿De qué fecha es, Luis? 4 de febrero. 4 de febrero del Financiero, ¿no? Diario Financiero. Aquí traigo... Es una encuesta. Es una encuesta que el Financiero levanta con todo el rigor estadístico que una encuesta formal, profesional debe de cumplir. Claro. Y esta encuesta, voy a dar solamente 2 datos duros, importantes. Esta encuesta arroja que en este momento, en la última medición que fue en el mes de enero, hace 15 días, Morena vale, en el contexto nacional, tiene una intención del voto del 38%. ¿Esto qué significa? Que casi cada 4 mexicanas y mexicanos en este momento votarían por Morena. Esto es en el escenario nacional, en los 300 distritos federales electorales. Sí. Pero aquí bajamos un poquito y viene el posicionamiento también, la intención del voto del Sol Azteca, del PRD, de los blanquiazules, Acción Nacional, y de los tricolores, que es el PRI. El PRI. En esta encuesta se arroja que el PRD tiene una intención del voto del 3% actualmente,
que el PRI tiene una intención del voto del 10%. Ahí llevamos 13. Llevamos 13. Y que Acción Nacional tiene una intención del voto del 11%. 24%. Son 24. Entre los tres partidos políticos. Entre los tres partidos suman 24 puntos porcentuales y Morena solito tiene 38. Y viene sostenido Morena desde el mes de agosto del año pasado, trae 39 y de ahí 38, 38, 38, 38 hasta enero del 2021. Y eso te manda una señal. Esto nos manda una señal previa, pero cuando este ejercicio estadístico de medición electoral se viene por regiones, Okay. y aquí tenemos este dato, nos dice que por regiones, la región sur del país, ese 38% se potencializa y se va a un 54% de intención del voto en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esa parte de la que tú hablas, ¿tiene que ver con la identificación de la ideología? ¿O simple y sencillamente es aquel que tiene ganas de votar por Morena o que va a votar por Morena? ¿O se conjugan estos factores? Es un posicionamiento de los ciudadanas y ciudadanos multifactorial. Voy a mencionar los tres más importantes en mi apreciación. El primer elemento que le da este posicionamiento de intención del voto, reitero, a Morena es el trabajo que está haciendo el presidente de la República. El presidente de la República tiene una imagen positiva ante el electorado mayormente. Naturalmente en unas regiones es más fuerte como es el sur, el centro también tiene una aceptación importante, influye, y el norte pues los números también aquí, este ejercicio estadístico también menciona que en el norte están parejas las percepciones en cuanto al trabajo del presidente. Ajá. Lo segundo, también el efecto paisanaje también cuenta, teniendo un presidente de la República que es originario de un estado del sur, pues también la gente se ve reflejada, se identifica con el presidente de la República. Uh-huh. Y también vamos a tocar un tercer elemento, que los grandes proyectos en justicia para el sur-sureste, que históricamente en los gobiernos federales previos fuimos ignorados, las grandes obras y los grandes desarrollos se hicieron en el centro y en el norte, en un claro ejemplo de justicia en la gobernanza. Uh-huh. Pues el sur-sureste está siendo beneficiario con los tres grandes proyectos de esta 4T, que son el Tren Maya, que son la refinería de Dos Bocas, sí, y que es el proyecto interoceánico. Okay. Esos tres elementos, en mi juicio, uh-huh, nos dan ese posicionamiento del 54% en intención del voto. Uh-huh. Bueno, ya analizamos los números que son fríos y que no son inventados por Luis Reyes Luna ni por nadie, es un diario reconocido, claro, a nivel nacional y a nivel internacional. La pregunta que sigue, si yo tengo un posicionamiento fuerte, ¿para qué necesito aliados? Es una sin razón, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Y el público también pensará, ¿para qué Morena pues sí, busca dos partidos aliados si numéricamente no lo necesita? Y aquí sí va un pronunciamiento personal, que no, como morenista no nos debe dar vergüenza tener mayoría simple o hasta mayoría relativa, 2/3 de todo el Congreso de la Cámara Baja. Sí. No debe ser penoso ni vergonzoso para nosotros, toda vez que está sustentado en votos de uh-huh, mexicanas y mexicanos. Sí. Por lo tanto, no tendríamos por qué sentir vergüenza de tener la mayoría, claro, en la Cámara, claro, de las dos vertientes. Claro. Mayoría simple es el 50% más 1, sí, y mayoría calificada significa tener más de 2/3, claro, de los 500 votos que hay en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Sí. No tendríamos por qué sentir vergüenza, porque provienen de votos que son legítimos. Sí, eso no me queda ninguna duda, como lo que estamos viendo actualmente, aunque ahí yo podría hacer un posicionamiento en el sentido de que no necesariamente a veces las mayorías absolutas o las mayorías puedan hacer un mejor trabajo. Porque también estamos viendo una cuestión muy importante, Luis, de que cuando un ejecutivo federal
tiene la mayoría en un poder legislativo, se cometen también errores y se caen en excesos. Lo hemos visto en varios temas, por ejemplo, que sucedieron con la desaparición de los fideicomisos y de los fondos, algunos muy importantes, y que se dejaron de lado. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que son votos legales y que eso no debería de avergonzarles, por supuesto que no, ¿verdad? Aunque yo, en mi punto de vista, como un medio de comunicación, como un crítico de esto, yo veo que a veces también tener una mayoría le hace daño a la democracia, a mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, pero antes de concluir esta parte, que hay un argumento contundente y fundamental. No me he pronunciado por avasallar en la toma de decisiones legislativas, pero voy a sustentar mi argumento en algo técnico. A mí, que me gusta estudiar la economía, que me gusta estudiar el derecho nacional e internacional, hay un dato que los mexicanos debemos saber. Actualmente, el 52% del Producto Interno Bruto que genera el país, es decir, la producción que todos los mexicanos y mexicanas hacemos en la economía, el 52% es deuda. Ojo, es dato, está en el INEGI, son datos duros. El 52% lo debemos en deuda interna y deuda externa. Y de no mejorar las cosas, de no tener una toma de decisiones ágil en el Congreso, pensando en el bien del país, no pensando en el bien de los partidos representados en la Cámara Baja. Pero ese también cae para tu partido. También cae, pero al país en concreto le urge tomar decisiones asertivas. La economía está en 52% endeudada, como deuda pública y deuda privada. Y de no meter un remedio a la enfermedad, ese 52%, los especialistas pronostican que se puede ir al 54%. Estas son cifras duras, reales, pero también lo quiero decir, no tiene la culpa la cuarta transformación. Esta deuda es heredada, claro, y viene de los gobiernos neoliberales. Sí. Y conste que lo dice un empresario, que por condición natural yo debería pensar como un neoliberal, siendo que mi profesión y el sustento de mi familia proviene de mi actividad como empresario. Pero como ya lo comenté, tenemos ahorita un riesgo de que siga creciendo la deuda pública y privada como parte del Producto Interno Bruto, y eso sí, señores y señoras, jóvenes y señoritas, nos metería en una encrucijada de proyectos de consecuencias fatales para la economía del país. Y voy a terminar el comentario. Se gana la mayoría, Morena obtiene la mayoría, esto simplifica el proceso legislativo, y el proceso legislativo no es más que aprobar las reformas y las iniciativas que le hacen bien al país. No tenemos más tiempo de que por cuestiones de controversia política, de intereses políticos, el país se siga hundiendo, reiterando que este problema viene de los gobiernos neoliberales y que el presidente y el gabinete del gobierno federal lo están enfrentando con la mejor actitud y con la mejor probidad y el profesionalismo que se requiere. En eso sí meto las manos al fuego por el presidente de la República, que está combatiendo ferozmente a la corrupción y está permitiendo que esos recursos que antes se iban por la basura o por el desagüe de la corrupción se inyecten a la economía en bien del beneficio. Termino con esto. Aquí invito a todos los empresarios, a todos los comerciantes, a todos los sectores productivos, a que pensemos en el país, pensemos en nuestros hijos y nuestros nietos, y solidariamente hagamos inversiones productivas en la economía, del tamaño que sean. En concreto, necesitamos sacar los ahorros del banco, necesitamos sacar los ahorros que están guardados debajo del colchón y ponernos al servicio de la economía. Y les voy a explicar también por qué. Tenemos un mercado interno grande. México es la 13ª economía a nivel mundial, sí, y con 122 millones de mexicanos, el mercado interno puede demandar de una manera económicamente factible que todo lo que se produzca en México lo consumamos los mexicanos y las mexicanas, y de esa manera reactivemos el mercado interno y ayudemos a crecer la economía nacional y el bienestar, como lo dijo nuestro presidente, primero el bienestar y luego el desarrollo. Con esto es un posicionamiento económico de una persona que estudia y ha estudiado la economía
como parte de la formación política que tengo. Ok, Luis, o sea, en pocas palabras, que para conseguir esto se necesita, desde luego, que el partido en el que tiene al presidente sentado en la silla presidencial nuevamente pues llegue a la Cámara de Diputados con una fuerza importante para poder sacar todos esos proyectos que tiene en mente el presidente de la República y, como bien dices o lo acabas de decir, reactivar el mercado interno de este país, ¿no? Para lograr lo veo como, una mejor economía. Como una de las salidas más de efecto inmediato, reactivar el mercado interno, para reactivar la economía y llevar ese 3% que está considerado a cuando menos un 4.5% de índices de crecimiento económico. Oye, Luis, esto que tú me platicas y esto que hoy platicamos con nuestro amplio auditorio de Neopolítica TV, estamos hablando con Luis Reyes Luna, él es aspirante a la Diputación Federal por Morena en el Distrito 14 de Minatitlán, un personaje ampliamente conocido en este municipio, empresario, emprendedor, gente de trabajo, lo conocemos hace muchos años también, es conocido en toda la zona sur. Oye, esto es parte del proyecto alternativo del presidente de la República. ¿A eso se refiere el presidente cuando habla de un proyecto alternativo? ¿O en dónde encaja la visión que tú traes de la economía, de la política? ¿En dónde encaja cuando tú te inscribes a un proceso electoral dentro de tu propio partido? ¿En dónde encaja todo esto y cómo lograr que esto la gente lo entienda y que en determinado momento logres tú de lograrlo, de ser el candidato a la Diputación Federal? ¿Cómo hacer que todo esto se entienda? Porque también hay mucho desconocimiento, ¿no? Bueno, lo he dicho y lo sostengo. Si no hay economía, no hay política. Y esto es muy sencillo. Si no hay dinero en la casa para comprar la despensa, los alimentos, para pagar el servicio eléctrico, para pagar el servicio telefónico, pues simplemente, por más que se quieran construir acuerdos entre los papás y los hijos, no va a ser posible. La economía en crisis genera caos, no genera buena convivencia, claro, ni en lo familiar y menos en lo social. Sí. Puntualizo, el problema que tiene México actualmente es un problema económico. Uh-huh. Si nosotros los mexicanos logramos desarrollar nuestra economía, no digo, tampoco soy sensacionalista de que todo por condición natural se va a componer, pero en mi juicio, y por eso aspiro a ser diputado federal, entre otras cosas, claro, porque conozco las herramientas, he estudiado en instituciones prestigiadas y me gusta mucho el estudio, estudiar, prepararme. Tengo muy claro cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones y las voy a aterrizar. Si la economía estuviera sólida, compraríamos más vacunas porque hay más recursos en el sector salud, sí, para comprar a las grandes empresas farmacéuticas más vacunas y podríamos blindar a los 122 millones, sí, de mexicanas y mexicanos. Podríamos no tan solamente desarrollar los 3 grandes proyectos de los que ya hablé, sí, hay otras áreas de oportunidad muy grandes para México como país. Tenemos vastos recursos en toda la nación y si hubiera una economía solvente, si la deuda interna y externa que existe, que está reconocida de manera oficial, no estuviera en el dramático 52% y con tendencia a la alza, pues habría recursos suficientes para invertir en muchas áreas productivas del país y habría algo importante: generación de empleos bien remunerados, cual debe ser la principal ocupación de un gobernante. Claro. Generar las condiciones de bienestar y de desarrollo. Aquí no se trata solamente de presentar índices de desarrollo favorable al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o a la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. No se trata de presentar cuentas buenas, se trata de que las mexicanas y mexicanos vivamos con dinero suficiente en el bolsillo para una sana convivencia y claro, para una vida digna. Claro. Eso es en esencia el chiste de la política y de los que nos decimos políticos. Y se debe de impulsar aquellas políticas públicas que vayan encaminadas precisamente a esto, ¿no? Por eso luego también cada presidente que llega, Luis, y los ciudadanos lo saben también, cada presidente que llega necesita tener la mayoría en el Congreso. ¿Por qué?
porque impulsa políticas públicas que beneficien el trabajo político que está desarrollando, ¿no? Dentro del amplio sector que maneja, de todos los sectores, digamos, ¿no? Automotriz, textil, etcétera, agropecuario, etcétera, 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 donde en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se destinan los recursos para cada sector, ¿no? Y yo creo que este tema, Luis, que yo creo que lo dominas y lo conoces muy bien, es algo que yo supongo llevaste también al proceso interno de tu partido. Es digamos, como una especie de plataforma. Es permitido dentro de tu partido, cuando tú te registras, llevar este tema, exponerlo, darlo a conocer. Antes que se me vaya la idea, tocaste un punto. ¿Y qué me garantiza que si Morena tiene mayoría simple o mayoría relativa, van a practicar el agandalle legislativo? Porque ese es el otro temor, digamos, el temor, sí, ¿no? El agandalle, avasallar a sí. Todos los partidos que sean de oposición y simplemente no tomarles en cuenta sus argumentos. Que en una democracia como la que tenemos, que es una democracia representativa, sí. Pues también es válido escuchar las otras voces. Debería. Para enriquecer. O debe de ser. Debe de ser, es un sí. deber ser. Que haya otros partidos que también muestren sus argumentos, claro, para no tener una visión unilateral de los problemas y los grandes problemas que tiene el país. Pero ahí va algo a salvaguarda de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que haya un procedimiento jurídico que se llama revocación de mandato. La carta de garantía para todos los gobernados, los 122, más bien dicho, los que estén en disposición de votar, sí. tengan la oportunidad de refrendar que siga la 4T o que la 4T se trunque, revocándole el mandato al primer mandatario de la nación, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Esa es la carta de garantía. Y el ejemplo lo voy a poner fácil. Si los ciudadanos, los votantes, hombres y mujeres, se dan cuenta que hay gandallismo legislativo, sí. Es decir, que no se toman en cuenta las otras voces de los otros partidos, pensarán, pues si eso lo están practicando en el legislativo, al rato corro el riesgo de que me quiten mi casa, de que me quiten mi auto, de que me quiten mi finca, sí. Porque hay un gobierno de anarquía, un gobierno de avasalle, sí. Un gobierno que no respeta democracia de ningún tipo. Para ello, el presidente se ha sometido para el año 2022 a un ejercicio que se llama revocación de mandato. Sí. Los ciudadanos tendremos la libertad de refrendar si estamos de acuerdo en cómo se está trabajando en el gobierno federal, le damos el sí, y si de plano tenemos miedo por las medidas radicales que se pudieran generar, también tenemos el derecho inalienable, constitucional, de decir que no, que se acabe la 4T. Y entonces hay un procedimiento para que haya una sustitución de gobierno. Sí, claro. Al revocarse el mandato, ya entra otro proceso para que haya un nuevo presidente. Claro. Sí, es un tema que el presidente López Obrador lo ha tenido siempre en la agenda, y yo creo que el próximo año se tiene que llevar a cabo esto. Sin duda es un gran acierto, porque el ciudadano tiene pues la decisión de si algo está mal, pues hay que ir a un proceso, sí, de consulta para la revocación de mandato. Oye, Luis, este tema de los temas que estamos tratando, hay otros candidatos que están dentro de tu partido que también se registraron. Ok, pero ya también hablamos que hay un proceso y un tiempo que no se ha cumplido. Sí. Estamos esperando quizás que esto vaya a decidirse pronto. ¿Qué posibilidades? ¿Tú cómo te sientes? Después de haber expuesto, que supongo también esto lo hiciste dentro de tu partido a la hora de registrarte, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué confianza tienes de que puedan refrendarte la estructura que has trabajado, con la que estás trabajando, el trabajo político, social que también has venido realizando? ¿Cómo te sientes tú como para decir, yo creo que vamos bien, vamos a salir bien? Y hay la confianza, pues, como para que tú seas el candidato. A ver, platícanos esa parte. Me voy a permitir contestar tu pregunta, la penúltima, que me preguntaste que si dentro de mis documentos de intención para ser candidato mencioné por qué y para qué quiero ser diputado federal, porque esa es la parte fundamental de mi aspiración. Yo señalé puntualmente
el por qué y para qué quiero ser diputado federal. Y lo voy a resumir de una manera muy entendible. El por qué quiero ser, porque no es lo mismo que un ciudadano a nivel de calle, Luis Reyes Luna, sí, ciudadano mexicano con todos sus derechos, vaya a tocar una puerta, por decir, a la Unión Europea para establecer un convenio de proveeduría de alimentos, que llevar una representación ya del Estado mexicano. Cambia la perspectiva. Y como ya dijimos, México tiene que tomar decisiones rápidas. No nos queda tiempo para darle la vuelta a la crisis económica que nos heredaron los gobiernos neoliberales, sin entrar a más detalle. Eso es el porqué. Quiero servir a mi país. Quiero servir con las capacidades aprendidas a lo largo de mis 56 años de vida. Estoy en una etapa en la que ya cumplí mi papel como padre responsable de mis hijos. Ya mis hijos son autosuficientes y yo quiero servir a mi país desde esa plataforma, desde el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Eso es el porqué. Estoy pleno en mi edad, tengo la madurez necesaria y la fuerza todavía para ejercer una representación digna de los ciudadanos de mi Distrito Federal Electoral y de todo el país. Claro. Lo segundo, ¿para qué? Pues para aprovechar todo lo que hemos hecho a lo largo de 37 años de vida empresarial, que lo hemos hecho a un nivel micro, exponenciarlo, generar modelos de gestión, atracción de inversiones productivas, supervisión en el cuidado de los recursos naturales, administración correcta de los recursos materiales y humanos. Esa experiencia que yo he hecho a un nivel nanométrico, sí, lo quiero aportar para el país. Mayormente he sido exitoso como empresario, he tenido 1 o 2 fracasos, pero en lo general sí siento, con toda la modestia y no quiero parecer demasiado presuntuoso, todo lo que he vivido, bueno y malo, es digno de ser aportado para la nación. He tenido la oportunidad de vivir, no tan solo de viajar, vivir en países extranjeros. Viví en Estados Unidos de América porque eso fue un sueño que yo de joven tuve, aprender a hablar el inglés al 100%, porque a mí me gusta mucho la música. Okay. El hecho de hablar inglés te permite ir a cualquier lugar del mundo, es el idioma universal. Así es. Y si lo dominas al 100% y lo escribes al 100%, tienes muchas más posibilidades de accesar a recursos de organizaciones no gubernamentales, de bonos verdes de la Unión Europea, de intercambios académicos y científicos. ¿Y todo eso cómo lo canalizas, Luis? ¿Cómo se canaliza hacia los ciudadanos? Porque esa es la parte más importante, ¿verdad? Hay la preparación, hay los estudios, como diputado federal, ¿cómo canalizar todo eso? Es muy sencillo, voy a ejemplificar. En el 2019 fui a Bruselas, Bélgica, sede de la Unión Europea, que representa 27 países del continente europeo. Fui ni más ni menos que a pedir información acerca de qué alimentos necesita y consume la Unión Europea. No fue sencillo porque yo llegué como ciudadano y me tomó hacer una antesala de 3 días para que alguien me pudiese escuchar. Y cuando ya me dieron la oportunidad, les dije: soy un productor de alimentos en México, me gustaría saber cuáles son las reglas de operación para poder vender alimentos mexicanos en la Unión Europea. Y fue algo muy emocionante porque ellos mostraron interés, porque saben que México es el 7º país exportador de alimentos. Hablo de los alimentos. Sí. Esa es la labor que un diputado federal moderno debe de hacer. Claro. No se trata solamente de ir a legislar, de ser parte, el dedo, no ser parte de una comisión legislativa y luego ir al pleno, a la votación mayoritaria para levantar el dedo. Hay que proponer. Hay que ser un gestor del cambio. Esa es la definición. Y eso es lo que se requiere ahora, ¿no? Necesitamos ser gestores del cambio. Y voy aún más. Un diputado federal, hombre o mujer, tiene que ayudar a los presidentes municipales de su distrito, cuando menos, para que tengan habituallamiento de programas, proyectos, planes de desarrollo, hasta de recursos económicos. Sin importar qué partido. Sin importar el partido. Aquí se está trabajando para los representados, que son los que te dieron el voto. Y siendo diputado federal, para todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
Pues no, vaya trabajo, eso, ¿no? Ser diputado federal no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande. ¿Estás consciente de eso? Estoy consciente y estoy preparado para esa gran responsabilidad. Muy bien, pues son las palabras de Luis Reyes Luna. Él es aspirante a la Diputación Federal del Distrito 14 de Minatitlán, Veracruz. Oye Luis, pues ya para terminar, la verdad que ha sido una entrevista muy importante, muy nutritiva. Yo creo que dejas muy claro y sentadas las bases de tu visión de lo que quieres, ¿no? Desde luego estás a expensa de lo que tu partido vaya a decidir, lo que tu partido pues en determinado momento acuerde con respecto a tus propuestas, a tu intención. ¿Cuál sería tu mensaje, Luis, ya para terminar esta entrevista, que te agradezco mucho? ¿Cuál sería tu mensaje a la militancia, a la gente que comulga contigo y a tu partido? Primero, daría un agradecimiento a todas aquellas personas, hombres y mujeres, y además de jóvenes, que se han sumado a una estructura para empezar la batalla. Tenemos ya un ejército, vamos a comparar como si fuera la milicia, claro, con todo el respeto para las personas que me están apoyando. Tenemos un ejército preparado para un combate. Naturalmente este ejército también tiene que estar convencido del proyecto que en este caso Luis Reyes Luna enarbola. Y el proyecto es generar economías regionales en el sur de Veracruz y en Oaxaca y en Chiapas y en Campeche, generar desarrollo económico. Es natural porque soy empresario, lo he venido haciendo durante más de 3 décadas, pues el modelo de gestión personal y público lo tengo muy claramente definido. Ese es el tema conmigo. En lo segundo, soy un demócrata convencido, sí creo en la democracia plena. Y lo tercero, no es presunción gratuita, traigo un trabajo de muchos años en la izquierda mexicana. Conozco bien desde pintar una barda, desde imprimir un volante yo mismo, claro, cuando empezamos hace 20 y tantos años. He practicado todas las etapas que un aspirante a diputado federal, como es mi caso, debe de haber cumplido, todo un proceso. Y también estoy preparado para esta encomienda. He tomado cursos, diplomados, seminarios para formación política legislativa. Conozco los procesos legislativos, cómo se integran las comisiones, cómo se deben de regir las comisiones para que den resultados, cómo hacer un cabildeo también con las otras fuerzas políticas. Y yo me siento muy contento, muy pleno. Estoy convencido de que si mi partido, como está previsto, porque así lo dicen la mayoría de los ciudadanos, me lo reiteran, tengo la preparación y tengo los conocimientos vastos y más necesarios, muy necesarios, para representar a mi partido el 6 de junio con muchas posibilidades de triunfo. Yo solamente apelo y pido que la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido y todos los liderazgos que tengan que ver con la toma de decisiones volteen a ver y lean mi currículo, mi foja curricular, mi semblanza, y puedan emitir una opinión o un dictamen objetivo basado en la rentabilidad que un diputado del partido Morena puede aportar al propio poder legislativo, pero más que nada al proyecto de la 4T. Yo soy un creyente de la 4T, estoy convencido, pero sé que también necesitamos señalar también algunas situaciones que causen controversia, como lo que dije. Si no se atiende el problema económico en este país, no va a haber política que nos pueda salvar de una catástrofe, sumado a la pandemia que estamos viviendo. Claro. Pero la contundente realidad es que más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto está comprometido en servicios de deuda pública y privada. Ese es un dato que cualquiera puede consultar en las fuentes oficiales. No es una cifra inventada por un servidor. Así que tengo claro cuál es el objetivo, cuál es la meta, y sé y cuento con los conocimientos y la preparación para desempeñar con plena profesionalismo y calidad la alta responsabilidad de ser diputado federal. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis, por la entrevista. Gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos mucha suerte. La verdad que se viene un proceso muy intenso, y esperemos que pues posteriormente también puedas venir aquí a comentarnos qué es lo que está sucediendo con tu legítima aspiración. Quedan abiertas las puertas
de este medio de comunicación. Cuando así lo desees para una nueva entrevista, te deseamos toda la suerte del mundo. Él es Luis Reyes Luna, aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 14 del municipio de Minatitlán, Veracruz, empresario también, político, hombre de izquierda, de convicciones, firme en sus ideales, y hoy estuvo aquí con nosotros en NP Noticias de la Tarde. Muchísimas gracias, Luis, gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y nos vamos a escuchar y nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias, Luis. Gracias, Fernando, gracias al público. Gracias a los cibernautas y a las cibernautas que nos han atendido, que nos han escuchado. Estoy para servirles. Aquí voy a dejar mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono celular. Soy un hombre muy práctico. Cualquier consulta, cualquier comentario va a ser muy bienvenida. Y yo personalmente les voy a dar respuesta a cualquier inquietud que tengan, inclusive hasta para proyectos productivos. Gracias, hasta pronto. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.